Aquí Carlos, lógicamente, Carlos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de los panes, de los peces y del látigo, de los esclavos, Bueno, pues tienes un montón de cosas que decirnos. No, ya, fuera de broma. Sabéis que estamos haciendo una serie de predicaciones, de mensajes que tienen que ver con el Sermón del Monte. Me pongo aquí arriba porque hace 2 domingos estaba sentado ahí atrás y sufrí muchísimo intentando verle la cara a Jampi y no pude. Había gente como Julián delante que obviamente tapa a los que están detrás, y entonces dije, no puede ser. Por eso aquí adelante. No, sabéis que tenemos esta serie sobre el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte se conoce como las Bienaventuranzas, pero son los primeros versículos, son casi 3 capítulos de palabras de Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Y hoy, continuando con esta serie de mensajes que os aviso, hoy la vamos a pausar por temas de verano, porque tenemos las salidas, por historias, y queremos ser fieles en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer con la iglesia. Hoy lo pausamos después de este mensaje hasta septiembre. Me toca hablar de unos versículos que tienen que ver con cosas que para mí son un poco, ¿cómo decirlo?, un poco técnicas. Son cosas que son muy ya manoseadas por casi todas las personas que conocen a Jesús. Y yo pensaba, tengo que hablar sobre los juramentos y el amor al prójimo, que son los títulos que pone la Biblia. Y de hecho, ni siquiera encontré un título para este mensaje más que juramentos y amor al prójimo, porque dije, lo voy a dejar tal cual, porque creo que es lo más práctico. Y para mí fue un poco raro preparar este mensaje, porque ya yo he predicado sobre estos versículos un mogollón de veces, incluso en esta misma iglesia. Entonces a mí no me gusta repetirme. Y lo que he decidido hacer, con ayuda del Espíritu Santo, que estuve en oración para que el Señor me aclarara la mente para poder hacer algo que sea útil para vosotros, es, digamos que, en lugar de teorizar, entre comillas, o llevaros a un plano distinto de lo que Jesús está diciendo, voy a ser un poco técnico y quizás lo que voy a hacer es que me voy a detener simplemente a explicar un poquito de lo que Jesús decía y qué significaba esto, cómo sonaba esto a los oídos de los discípulos, que eran quienes estaban recibiendo estas palabras. Pero antes me gustaría que me acompañaseis en oración. Voy a hacer una oración muy corta. Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta tarde, así como has hablado a mi corazón, has hablado a mi mente, has hablado a mi alma, te pido que por favor hables a cada uno de los que está aquí presente y a las personas que quizás van a oír este mensaje a través de las redes sociales. Gracias por todo lo que haces, Señor, en esta comunidad. Sabemos que nos amas. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer en Mateo el capítulo 5 del versículo 33 al 37 primero. Entonces dice Jesús: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, aunque sea tuya. Eso dije yo, no la Biblia. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Obviamente el tinte no se había inventado en ese momento, pero eso es lo que quiere decir que de forma natural tú no puedes hacer que tu pelo cambie de color. Pero sea vuestro color, vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, los juramentos, primero voy a hablar de esta parte y luego la parte del amor al prójimo. Y voy a intentar ser un poquito breve en cada cosa, no me quiero extender mucho. Los juramentos son declaraciones que una persona hace con el propósito de afianzar, de garantizar que algo que ha dicho se va a cumplir o que cumplirá algo que está diciendo. En la ley se declaraba el nombre de Dios para garantizar veracidad de lo que se decía. Esto se hacía en un lugar sagrado y la violación de este juramento se consideraba grave, ya que se profanaba el nombre del Señor y se incluía una maldición.
Se nombraba a Dios como testigo y juez de su cumplimiento. Ahora, cuando Jesús dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no vas a jurar en vano, sino que vas a cumplir tus palabras. Si buscamos en la Biblia, porque si los hebreos en este momento, si los judíos habían oído que le fue dicho a los anteriores que no tenían que perjurar, está en la Biblia en algún sitio. Y de hecho está en 3 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Está en Levítico, está en Deuteronomio y está en Números. Y en los 3 libros dice prácticamente lo mismo. Yo he elegido Levítico 19:12 y dice: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Eso lo dice Levítico. También cogí Números porque me pareció un poco interesante, porque él dice: no perjurarás, sino que cumplirás tu promesa, Señor. Pero Levítico solo no dice esta parte. Entonces la parte que sí lo dice está en Deuteronomio, en Números, perdón. Dice, si un hombre, eso está en Números 32, por si queréis apuntarlo. Si un hombre hace voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Ahora, ¿por qué Jesús habla de esto a los discípulos? Porque Jesús, el Salvador del mundo, llegó a hablar de la salvación, de que el reino de los cielos se había acercado, vino a enseñar a la gente lo que era la misericordia de Dios, vino a cumplir un mandato de parte del Padre. ¿Qué tenía que ver los juramentos en este caso con los discípulos? ¿Por qué Jesús tenía que tocar este tema? Resulta que para el tiempo de Jesús esto se había convertido en un cliché. Los juramentos, en un principio, se suponía que si tú jurabas en un lugar sagrado y ponías a Dios como testigo y como juez de ese juramento, tú estabas afirmando, tú estabas prácticamente firmando un pacto, sellando con tu boca, con ese juramento, hacías como si fuese un contrato de que tú ibas a cumplir tu palabra. Ahora, en los tiempos de Jesús, esto había sido tan manoseado, lo habían usado tantas veces que ya prácticamente no significaba nada, no tenía nada que ver como fue al principio. En los tiempos de Jesús, la gente juraba por el nombre del Señor y le daba igual no cumplir con su palabra. La gente manipulaba para obtener su beneficio y le daba igual decir, sí, en el nombre del Señor te prometo que, te juro que haré tal cosa. Y no lo hacían. No lo hacían. Entonces Jesús está diciendo, mira, te aconsejo que no jures. No es que no perjures, no es que profanes. Aunque vayas a cumplir, mejor no jures. Que sea tu sí, sí, y tu no, no. En otras palabras, tío, o tía, o persona, amigo, sé sincero, sé honesto, sé íntegro. Sé íntegro. Porque yo he llegado a la conclusión de que si tú tienes que jurar para que alguien te crea algo que estás diciendo, es porque no inspiras confianza a las personas a las que les estás hablando. Yo he entendido que si yo tengo que jurar por mi cabeza, por mi cabello, o por mis hijos, o por mi madre, como mucha gente, te lo prometo, te lo juro por mi madre, por mis hijos, por Dios, te lo prometo. Hoy en día todavía se usa eso. Y sé que lo sabéis. ¿Cuánta gente no veis que jura hasta por las paredes de su casa? Que se me caiga el techo, que me caiga un rayo. La gente jura así. Y es como algo normal. Y hay gente yo he visto gente que miente de forma descarada, diciendo que me caiga un rayo ahora mismo si estoy diciendo mentira. Y menos mal que Dios es misericordioso, porque si no fulminaba al instante. Yo tengo unos amigos en República Dominicana, bueno, ahora están en Estados Unidos, no voy a decir su nombre por si acaso, son muy instagramers ellos, que yo flipaba con esos dos locos. Son creyentes, y hacen música rap, y yo flipaba porque uno de ellos siempre se inventaba unas cosas, pero vamos, que parecían de película de fantasía. Pero es que lo fuerte no es que él se desinventaba, es que el otro, sin saber de lo que el otro estaba hablando, cuando le decía, ¿verdad, fulano? Sí, yo estaba ahí, de verdad, todo que... Sí, y el otro como que le ponía un poco más de película al rollo, y yo me quedaba como, ¿en serio? Porque siempre se lo hacían a otras personas delante de mí,
Y yo sabía que estaban inventándose cosas. Es decir, a día de hoy todavía la gente sigue utilizando esto de jurar y prometer, sabiendo que primero no va a cumplir y le da igual usar el nombre de Dios o de su familia o de lo que sea. Yo, sí, honestamente, me daría un poquito de yuyu decir algo, jurar por alguno de mis hijos, pensando que quizás pueda acontecer algo por yo estar de mentiroso. Jesús nunca usó los juramentos para demostrar su autoridad como Hijo de Dios. Él nos exhorta diciéndonos que seamos sinceros en nuestras palabras, que seamos íntegros, que nuestro sí sea siempre sí y nuestro no sea siempre no. El problema no está en el juramento, sino en la mentira y el engaño. Por eso, como cristianos, debemos siempre andar con la verdad y no habrá necesidad de garantizar nuestras palabras con un juramento. No te comprometas a hacer algo que no estás seguro de que podrás cumplir. No ofrezcas algo que no estás seguro o segura que vas a poder dar. No le digas a alguien, me puedes llamar cuando quieras, si no le vas a coger la llamada a las 3 de la mañana. ¿Entendéis? No ofrezcas tu casa a alguien diciendo, mi casa es tu casa, si a los 3 días te va a molestar que haya alguien durmiendo en tu sofá. Que tu sí sea sí. Es más, voy a ir un poquito más lejos, porque aquí vemos muchos jóvenes, muchos tienen planes de casarse, otros ya se casaron. No digas hasta que la muerte nos separe, sobre todo si la muerte se puede llamar Monse o Joan. Y sobre todo, no digas, estaré contigo siempre, si pasando los años tu pareja empieza a cambiar físicamente. Porque hay muchas personas que solo por el físico se empiezan a hartar, se cansan de su pareja. Hay muchas personas que juran delante en un altar, aunque no sea un altar evangélico, aunque sea católico, es igual, es un juramento que se hace delante de Dios. Yo he visto muchas personas jurar que hasta que la muerte nos separe, y la muerte se llama cualquier cosa. Hoy hasta redes sociales, yo he visto gente que por cualquier cosa a día de hoy se separa. Hoy cualquier cosa es una excusa para separarse. Entonces, Jesús está llamándonos a ser íntegros. ¿Sabes por qué nos llama a ser íntegros? Porque nosotros somos su representación en la tierra. Y cuando no somos íntegros, no estamos dando un buen ejemplo. Y yo reconozco delante de vosotros que no siempre he sido un buen ejemplo. Incluso para chavales que no son creyentes, en algún momento yo me declaré delante de ellos cristiano, seguidor de Jesús, y yo no hice lo bueno delante de sus ojos. Hace muchos años de eso ya, sí, pero en ese momento no fui el mejor ejemplo. Y quizás muchos de esos chavales a día de hoy no quieran aceptar al Señor por mi culpa. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo acepté a Jesús, yo le preguntaba que por qué él no venía a la iglesia, por qué no quería saber nada de Dios. Y él siempre me decía lo mismo. Tenemos muchos familiares cristianos, creyentes de hace muchísimos años, y eso era su única referencia como cristianos. Y el problema que mi padre tenía con el Evangelio era que aquellos que tenían que ser ejemplo para él no lo fueron, y él no creía en el Evangelio por causa de ellos. ¿Es excusa? No. Pero el ejemplo que le dieron a él fue suficiente como para que él tomara una decisión que lo iba a marcar por toda la eternidad. Y es triste. Mi madre es testigo, aquí está mi madre. Yo vivía con mi madre y hubo un tiempo, antes de yo conocer a Miriam, y menos mal que Dios puso a Miriam en mi camino, que yo decía que era creyente, que seguía a Jesús, pero yo tampoco fui un buen ejemplo por un tiempo para mi madre. Quizás mi madre tuvimos, quizás, voy a decir solo quizás, porque quizás no fue eso, pero quizás tuvimos muchos problemas porque yo no fui el mejor hijo, seguidor de Jesús que ella tenía en su casa. Ahora, os digo una cosa como testimonio. Cuando Miren y yo empezamos a salir y las cosas entre nosotros fueron a más y nos casamos, y digamos que a pesar de que yo llevaba unos años intentando enderezar mi relación con Dios y que las cosas fueran bien, cuando mi madre vio la familia que empezábamos a formar y lo sólido que eran nuestros pasos en el Señor, cuando ella empezó a ver que, por ejemplo, ya que Miriam se quedó embarazada del Cale, que empezó, entonces fue cuando mi madre empezó a venir a nuestras actividades.
Mi madre empezó a venir a los conciertos donde nos invitaban. Mi madre empezó a ver lo que Dios hacía a través de nosotros. Y entonces mi madre aceptó a Jesús. Pero con el paso del tiempo y el buen ejemplo que le empezamos a dar, antes de eso, Dios no significaba nada para ella. Y yo llevaba un montón de años orando a Dios para que mi madre aceptara al Señor. Y no lo hizo. Porque no basta con una oración, tenemos que ser ejemplo. Jesús dice, oye, sé íntegro. Y habla de palabras. Pero quizás no son solo las palabras, sino también los hechos. Porque a veces con las cosas que hacemos decimos más que con la misma boca. Siguiente tema. El amor a los enemigos. Mateo 5:38 al 48 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, bueno, ahí está, tengo el micrófono aquí, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo flipo con Jesús. Porque yo soy uno de los que cuando acepté a Jesús, salí a la calle a predicar a la gente que el camino del Evangelio es uno de los mejores caminos y es un camino muy fácil de seguir. Pero yo creo que Jesús, con Jesús, leyendo las palabras de Jesús, yo no lo tengo tan claro a día de hoy. Porque lo que Jesús nos pide no es simplemente que creamos en Él, sino que lo demostremos con hechos. Y nos pide perfección, amando a aquellos que nos odian. Jesús está pidiendo sacrificio y esfuerzo. Y cuando Jesús dice, habéis oído, yo busco en la Biblia y encuentro en Levítico 24, dice, si un hombre hiera a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Esta ley se suponía que traería un poco de balance. A día de hoy vemos que si alguien comete un delito o alguien hace daño a alguien, la justicia le impone una condena que se supone que más o menos compense el daño que esa persona ha hecho a otra persona. Pero lo que Dios quería en realidad no era que hubiera un poco de balance. Lo que Dios quería era que la gente entendiera en ese momento que si hacían daño a otros, ellos también iban a recibir un daño. Es decir, todo aquel que tuviese 2 dedos de frente sabía que si le cortaba el brazo a una persona, le iban a cortar el suyo. Entonces, por lógica, si tú no quieres que te corten tu brazo, no cortes el de nadie. Si no quieres que te pegue, no pegues. Es lo que Jesús, es lo que en Levítico prácticamente se le dijo al pueblo. Lo mismo que tú hagas, lo vas a recibir. Pero pasó lo mismo que con los juramentos. Y con el paso del tiempo, esto dejó de significar algo para la gente. Porque el ajusticiamiento no lo iba a hacer la gente, eran las autoridades de los hebreos. Y la gente se lo empezó a tomar por su cuenta. Y digo que dejó de significar porque la gente siguió haciendo daño y los que recibían el daño no iban a la justicia para que las autoridades hicieran como era correspondiente, sino que ellos se tomaban la justicia en sus manos y lo hacían peor. Porque si era una uña por una uña, ellos le quitaban la mano. Me quitaste una uña y te quito la mano para que sepas que lo has hecho mal. Y entonces se iban más al extremo. Es decir, son otras palabras del Señor que fueron puestas para cuidar al pueblo, que fueron malinterpretadas al extremo. La intención de Dios
era evitar que se dañasen unos a otros, no que la gente tuviera una recompensa por lo que le habían hecho. Luego en la otra mejilla, porque voy a ir por parte. Primero dice ojo por ojo y tal, y lo que está en Levítico. Luego lo de la otra mejilla. Eso lo dijo Jesús solo. La fórmula de Jesús obviamente no iba a ser agradable para los hebreos, porque esto de la otra mejilla no es otra cosa más que rendir tus derechos. Si alguien no solamente si alguien te pega con la otra mejilla, es que si alguien te engaña, la otra mejilla es que continúes confiando en esa persona. Por eso digo que el camino del Evangelio a veces para mí no es tan fácil como se quiere pintar. Cuesta un poco, cuesta sacrificio. Porque yo como persona, si a mí alguien me engaña, mi naturaleza me impide, me lleva a desconfiar. Mi naturaleza me lleva a, si una persona entra a mi casa y roba, que no lo vuelva a invitar a mi casa, porque me va a robar. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo con la otra mejilla es, el trato es que si alguien entra a tu casa y roba, invítalo otra vez. Y si vuelve a robar, no pasa nada, invítalo otra vez. Es decir, no hagas lo que se espera que tienes que hacer. Yo tengo un primo que es pastor, que un día hablando de este mismo tema, de la otra mejilla, yo me quedé flipando con él, porque él me dijo, yo siempre pongo la otra mejilla. Yo dije, ¿sí? Me dijo, sí. Pasa que a mí, si a mí me pegan en esta mejilla, la otra mejilla la tengo aquí, sacó una 9 milímetros que tenía en la cintura, y es pastor. Su otra mejilla, Ramón. Su otra mejilla, una pipa. Y yo me quedé como, ¿en serio, tío? ¿Sabes? Y hay gente así, que no ve mal tomar la justicia por su mano y responder ante un ataque. Nosotros lo vemos natural, porque ¿quién se quiere dejar pegar? ¿Quién se quiere dejar engañar? ¿Quién quiere que le abusen? Nadie. Nadie. Pero Jesús está diciendo, pon otra mejilla. No hagas lo que se supone que haría cualquiera, porque entonces ¿dónde está la recompensa? ¿Qué estás haciendo de más que no estén haciendo los otros? Luego dice, al que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Es como si alguien te quita en pleno invierno, alguien te quita la chaqueta y tú le digas, espera, se te queda la bufanda, y le ponga la bufanda en el cuello, como diciendo, ya te vas completo. Más o menos algo así de lo que te decía Jesús. Si alguien se mete en pleito contigo y te quita la túnica, dale también la capa, es decir, dale más. Te está quitando, tranquilo, tú da más todavía. Luego, Jesús cita una ley romana que era un incordio para los hebreos, que era la ley de la milla. La milla es, bueno, nosotros le llamamos la milla extra, pero era la ley de la milla. Esta ley consistía en lo siguiente: los romanos habían invadido a los judíos y había una ley que cualquier ciudadano romano que le pidiera a un judío que caminara una milla con sus pertenencias lo tenía que hacer por obligación. Es decir, que si yo era romano y me encontraba con Samuel en la calle y yo llevaba 5 o 6 maletas, le tenía que decir a él, tú, una milla con mis cosas encima, y él no se podía negar. Para los judíos esto era una ofensa, porque estamos hablando de que ellos estaban en su país, en su tierra, y unos invasores les obligaban por una ley que ellos impusieron a caminar una milla, que equivalía a 1,5 kilómetros. 1 kilómetro más o menos entre 500 y 600 metros, 1,5 kilómetros. Jesús le está diciendo, no vayas 1,5 kilómetros, ve 3 kilómetros. Entonces los judíos, los discípulos principalmente, esto no sé cómo se lo tomarían, pero yo sé que eso les picaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando se habló de un Mesías que venía a libertar al pueblo hebreo, a los judíos, ellos creían que iba a venir un tío con un ejército y los iba a liberar del yugo de los romanos, que iba a quitar a los invasores de su tierra, y Jesús no hizo nada de eso. Pero Jesús tampoco estaba buscando caerle bien a los romanos con esto de camino una milla extra. Ve 2 millas, no era para que los romanos lo escucharan y Jesús estuviera en gracia con ellos. Jesús no estaba buscando caerle bien a los romanos. Jesús estaba buscando enseñarle a sus discípulos lo que significa ser hijo de Dios, porque Dios en su naturaleza siempre nos da más a nosotros de lo que nosotros le pedimos. Va más allá con nosotros de lo que nosotros esperamos, aunque a veces no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El pueblo tenía que entender que independientemente de quién estuviese gobernando, quien quita y pone líderes es Dios. Dios permite que gobiernen presidentes buenos
y permite que gobiernen presidentes malos. Y Jesús tocó un tema de ley, diciendo, obedece esta ley. Pero no solo lo obedeces, duplica tu esfuerzo. Pero ¿sabes por qué Jesús pidió esto? Porque nosotros como seres humanos nos gusta una sola ley, y es la ley del menor esfuerzo posible. Esa es la ley que más nos agrada. Hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Y si podamos hacer menos, pues mejor todavía. Y Jesús lo sabe. La ley del menor esfuerzo. Ahora, luego le dice, habla del amor al prójimo. Porque una cosa que dice es que Jesús dice, habéis oído que se dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Y yo busqué en la Biblia, estamos buscando, y resulta que yo no encontré esto de aborrecer al enemigo. Yo sí que me encontré en Levítico 19:18, el versículo que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, lo de aborrecer a tu enemigo no aparece por ningún sitio. Por eso Jesús le dice, habéis oído. Es decir, lo han malinterpretado. Te han dicho que ames a tu prójimo, es decir, ama a tu raza, ama a los que son como tú, ama a tus compis, a tus colegas, a tu familia, a la gente que se acercan a ti, y a los demás aborrécelos. No fue eso lo que dijo el Señor en Levítico 19:18. Pero otra cosa que se malinterpretó, y la gente, los judíos, los hebreos, empezaron a creer que ellos solamente podían amarse a ellos como pueblo y a los demás tenían que odiarlos. Y eso no era lo que Jesús... Jesús está hablando de esto en este momento para esclarecerles, señores, tenéis que entender que el prójimo no son solo mis colegas, no son solo mis familiares, no son solo mis amigos, no son solo los que llevan el DNI de mi nacionalidad. El prójimo son todos, estén en Cataluña o estén en África, estén en República Dominicana o estén en Canadá. El prójimo es todo el mundo. Todos son mi prójimo. Independientemente de que me guste su forma de ser o no, me caiga bien o no, todos son mi prójimo. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Jesús quería que entendieran y quiere que entendamos que el prójimo es todo el mundo. Da igual su nacionalidad y su estatus social, si nos cae bien o no. Y continúa diciendo que no hay ningún mérito en favorecer a aquellos con los que tenemos afinidad, porque eso lo hace cualquiera. No hace falta creer en Dios para saber que un padre es capaz de dar lo mejor que tiene a su hijo o lo mejor que puede. No hace falta creer en Dios para saber que hay personas que favorecen a sus hermanos o amigos, que incluso hay amigos tan leales que son capaces de ir a un extremo brutal para favorecer a esas personas a las que aman de corazón. No hace falta ser creyente para eso. Entonces Jesús está diciendo, no hace falta en realidad que alguien cree en mí para que favorezca a alguien que por norma tiene que amar y favorecer. El mérito está en favorecer a ellos que nunca te favorecerían a ti. El mérito está en amar a aquellos a los que tú sabes directamente que le caen mal, a los que hablan mal de ti. El mérito está en aquellos que ni te conocen, reciban una bendición de tu parte. El mérito está en que tú des a aquellos que necesitan, aunque tú sepas que no va a ser capaz ni siquiera de darte las gracias. El mérito está en dar con abnegación, no esperando recibir ni porque te conviene, ni porque son tu gente, porque para mí sería muy fácil ir a la tienda y comprar una mamá a uno de mis hijos. A mí me costaría ir a la tienda y comprar para otros niños y para mis hijos no. Y sé que a cada uno de vosotros le pasaría lo mismo, porque yo estoy hablando cosas palpables y cosas que nos podrían pasar a cualquiera. Yo estoy predicando este mensaje y sé que yo, como padre de 3 niños, sería muy difícil para mí ir al supermercado, hacer una compra, sabiendo que en mi casa no hay comida, y llevar esa compra a otra familia que ni siquiera conozco y que mis hijos sigan pasando hambre. A mí me costaría la vida eso. No sé si sería capaz. Te estoy hablando con el corazón porque te estoy diciendo cosas que Jesús demanda de ti y de mí. Porque el Señor nos está diciendo que tenemos que bendecir a otros por encima incluso de nuestras necesidades, porque ese es el mérito. Entonces habla de la perfección
Nosotros solemos ver la perfección de forma superficial. La gente puede ver perfecta a otro por cómo se ve, por su físico, por cómo se viste, por cómo habla, por lo que sabe, por su intelecto. Y el Señor habla de perfección cuando tú eres capaz de dar a aquellos que nadie le daría, o a aquellos que a ti nunca te darían y tú lo sabes. Cuando tú le das la mano a quien nunca te la daría a ti, entonces ese es el mérito. Y habla de perfección porque dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección no es la apariencia ni el conocimiento. Para Dios la perfección es tener un corazón parecido al suyo, es amar por encima. Porque qué curioso, está hablando de dar a alguien que no lo merece. Y nosotros somos precisamente esas personas que hemos recibido algo que no merecemos, que es la salvación. Jesús dio su vida inocente por la nuestra, que es culpable. Nosotros somos hijos de la gracia, somos hijos de Dios recibidos por gracia. La gracia es un regalo no merecido, favor no merecido. Ninguno de nosotros merecíamos ese favor y el Señor nos lo ha dado. Y nos está pidiendo que seamos como Él, que favorezcamos a todos aquellos que no lo merecen o que creamos que no lo merecen. Y lo está diciendo en sus versículos en Mateo, dice: yo hago llover sobre buenos y malos, me da igual, el agua les va a caer a todos. Ese es Dios y Él quiere que nos parezcamos a Él. Y una de las cosas que me pasaron por la cabeza mientras escribía esto, porque dije: Señor, yo estoy haciendo este mensaje, estoy escribiendo esto y quiero ser un poco distinto a lo que ya he hablado antes para no repetirme. Y pensaba, quizás no le voy a decir nada a la iglesia esta tarde que no sepan. Y el Señor me dijo que a veces no necesitamos oír algo nuevo, sino que a veces necesitamos recordar lo que ya nos han enseñado para poder ponerlo en práctica. Por algo le dijo al pueblo de los hebreos que tenían que meditar en la ley día y noche y tenían que repetírselo mientras pudiesen, porque somos propensos a olvidar. Todos los que estamos aquí, que conocemos al Señor, sabemos lo que Él habla de misericordia y de la gracia y del favor no merecido. Pero yo sé que todos nosotros, cuando tenemos una situación con una persona, se nos olvida que tenemos que bendecir a esa persona por encima del problema que tengamos y la diferencia que tengamos. A mí me ha pasado, o por lo menos voy a hablar por mí, a mí me ha pasado que he tenido conflictos con personas y se me olvida que tengo que bendecirle por encima de todo, que tengo que amarle. Luego recuerdo lo que dice la Biblia y hago un esfuerzo. Intento no mirar atrás. Hace poco, mírame, casi me regañaba por algo que hice. Bueno, casi, no me regañé, casi. Bueno, ahora lo voy a decir. Tengo un amigo que yo no sé si llamarle amigo, que lo conozco hace muchísimos años y yo siempre le he favorecido con un mogollón de cosas. Y yo nunca he recibido un favor de su parte, por así decirlo. Entonces, hace poco mi jefe me preguntó en mi trabajo si conocía a una persona para trabajar allí, y yo le recomendé al hijo de este chico. Mira, me dijo: pero tú no aprendes, la gente que siempre te están haciendo la jugada trastada. Entonces yo le dije: mira, ¿qué hago entonces? No lo bendigo, porque han sido en su día personas que no han valorado. Pero me dijo: bueno, verdad, tienes razón, ¿sabes? Me dio la razón al final, pero lo hablamos, porque la primera reacción como personas es: si alguien no te ha valorado, si alguien no ha sido capaz ni siquiera de agradecerte por lo que has hecho, es como que no se merece que tú sigas intentándolo. Si ya te ha fallado, si ya te ha quedado mal, ¿por qué sigues intentándolo? Porque lo dice el Señor, aunque no nos guste. Y quizá con esto me busco un problema, puede ser, pero es lo que dice la Biblia y tengo que intentarlo. No es fácil, es un sacrificio. Y es un sacrificio que no es solo paradójico, es para cada uno de nosotros. Entonces, si yo no te he dicho nada nuevo, me parece perfecto. Pero si te he recordado algo, me parece mejor todavía. Porque si te lo he recordado es porque quizás lo habías olvidado. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Tenemos que darle a quien creemos que no merece. Tenemos que favorecer a aquellos que nunca nos favorecen, o que creemos que nunca nos favorecerían a nosotros. Y como llamada a la acción, te voy a pedir que pienses en alguien
porque todos tenemos a alguien, incluso dentro de nuestras familias, con la que casi no pasamos ni siquiera palabra. Piensa en alguien que te la ha jugado, alguien que te ha hecho sentir mal, a alguien que a día de hoy todavía tienes esa espinita clavada, alguien que quizás no haya sido tan grave lo que te ha hecho, pero te dolió en su momento, te molestó. Piensa en alguien que tú consideras que no merece, o que en su momento pensaste que no merecía tu amistad. Piensa en alguien que tú consideras que a día de hoy sería una persona que no sería ni siquiera agradecida con lo que hagas, y haz algo por esa persona. ¿Qué? No lo sé, piensa en algo. ¿Sabéis? Yo, cuando me convertí al Evangelio, y lo he dicho muchas veces aquí, creo, o no sé si lo he dicho muchas veces, pero sé que lo he dicho, a mí se me da hay algo que se me da muy bien a mí. Yo soy un hacha señalando errores de los demás. Yo soy un hacha. ¿En serio? Sí, y mira, me lo dice todos los días. Por eso sé que soy bueno en eso. Porque mira, tú nomás que sabes mirar lo que hacen los otros. Yo soy buenísimo mirando lo que hacen los demás. Soy malísimo mirando lo que yo la cago. Malísimo. Yo prácticamente soy perfect man. Yo no me equivoco. Y me equivoco muchísimo. Pero tengo ese don de perfecto, ¿no? Cuando yo me convertí a mi padre, yo cobré valor. Porque yo le tenía mucho miedo a mi padre. Mi padre era un hombre muy violento, yo le tenía miedo de pequeño. Cuando yo crecí y conocí al Señor, cobré valor para decirle en su cara todas las cosas que yo veía mal en él. Y yo me di cuenta de que todo esto no estaba haciendo nada bueno en mi relación con mi padre. Al contrario, en lugar de ganármelo para el Señor, cada vez más mi padre y yo teníamos una relación más peor todavía. Él llegaba a mi casa, era llegando, yo me iba. Y empezaba a chillarme, mira, va el cristiano, mira, ¿de qué cristiano? Mira cómo se va. Y yo, para mí, decía, este pecador no sabe lo que está haciendo. Yo, porque yo creía que estaba bien. Yo creía que estaba bien. Sin embargo, fui a un encuentro, a una reunión de un fin de semana, y me enseñaron esto de la misericordia, del favor no merecido, de amar a quien no lo merece. Y lo primero que hice cuando salí de ese encuentro fue buscar a mi padre y pedirle perdón. Él me hizo daño a mí, yo no le hice daño a mi padre. Él me hizo mucho daño a mí. Mi padre me hizo mucho daño y él lo sabía. Y yo le pedí perdón a mi padre y él se quedó flipando porque él no sabía por qué yo le pedía perdón. Y me dijo, ¿tú qué me has hecho? Digo, no sé qué te he hecho, pero sé que te tengo que pedir perdón. Le di un abrazo y él no sabía cómo abrazarme porque no estaba acostumbrado a ello. Ahora, a partir de ahí algo se rompió y la relación con mi padre cambió. Porque yo no empecé a señalarle por lo mal que él hacía, empecé a intentar ayudarlo a hacer las cosas mejor. Y entonces él abrió su corazón y empezó a explicarme su vida. Y entendí un montón de cosas que no hubiese entendido si no lo hago de esa forma. Mi padre murió y le doy gracias a Dios porque tuvimos una buena relación hasta al final de sus días y no hay remordimiento en mi corazón. Pero os lo cuento si no lo habéis escuchado, porque a veces tenemos que cambiar el chip, cambiar la mentalidad y dejar de mirar a las personas que nos han hecho daño como los verdugos y nosotros como las víctimas, y tenemos que empezar a mirar a la gente como Jesús la miraría, por encima de sus errores y sus faltas, con misericordia, porque es lo que tú y yo hemos recibido. Y si tú no lo has recibido, quiero que sepas, si aquí hay alguien que no ha recibido a Jesús, quiero que sepas que Jesús no te ve como una persona que está fallando, ni como una persona que está lejos de su presencia. Jesús te ve como Él quiere que tú seas. Te está viendo como una obra terminada, te está mirando por encima de tus errores, porque Él tiene un propósito en tu vida, como ha tenido un propósito en mi vida y con cada uno de los que estamos siguiendo al Señor y estamos en esta iglesia esta tarde. El Señor nos ama por encima de nuestros errores. Aprendamos de Él, seamos como Él y amemos a los demás por encima de sus errores y de sus faltas. Te dejo como llamado a la acción, que respondas a este mensaje. Si el Señor te ha recordado algo, si yo te he recordado algo esta tarde, que tú ya sabías, pero habías pasado por encima, piensa en alguien, te repito, que te haya hecho algún tipo de daño, sea pequeño o sea grande. Piensa en alguien y dile al Señor que te diga cómo hacer algo que esa persona nunca esperaría que tú harías. Y te aseguro que
que tendrás un testimonio más que contar en tu vida. Tendrás algo más que decir, como yo lo estoy diciendo esta tarde. Podrás contarle a otros algo que el Señor rompió y empezó a hacer a través de una obra que tú no pensabas que sería útil para hacer que una vida cambiara. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, a veces somos capaces de leer en tu palabra, de ver cosas que nos parecen súper guays, y a veces queremos acomodar el Evangelio a lo que nos gusta, y hacer escoger simplemente de todo lo que dice la Biblia, escoger las cosas que nos parecen guay, y las cosas que son un poco tediosas solemos como echarlas a un lado porque no nos queremos rayar, no nos queremos enrollar, no queremos que complicarnos la vida. Te pido, Espíritu Santo, por favor, que esta tarde nos des a todos la capacidad y el valor suficiente como para enmendar errores, para dejar de vernos como víctimas, para dejar de ver a los demás como simples personas, sino ver lo que tú ves en los demás. Yo sé, Señor, que cuando tú ves a una persona en la calle, en el suelo tirada y drogada, tú no estás viendo un adicto, estás viendo un posible evangelista rescatado de las drogas. Sé que cuando ves a una persona en la calle vendiendo drogas, no estás viendo a un camello, estás viendo a un posible evangelista o a un pastor. Sé, Señor, que cuando tú ves a una mujer en la calle prostituyéndose, tú no estás viendo a una prostituta, estás viendo a una mujer que ha sufrido, y estás viendo a una persona que luego predicará a otras mujeres que sufren y que han sido vejadas y violadas, como quizás le ha pasado a esa mujer. Yo sé, Señor, que tú no nos juzgas por nuestra condición, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y lo que te pido, Señor, es que como iglesia seamos capaces de mostrar tu amor por encima de todo a este país, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en esta calle de Terol, en cualquier sitio que nos movamos, incluso fuera de España, donde nos encontremos, que seamos capaces de ser luces, de ser capaces de mostrar a la gente que se puede amar por encima de las debilidades y de los errores de los demás. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, y que podamos, te pido, Señor, como iglesia, proclamar tu nombre en cada rincón de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia.